Dios mío, hermanos, habla su servidor Marcial Benavides y... Marcial Benavides Escobedo, directamente de aquí de la ciudad de Wyoming, Michigan, para todo el mundo que va a escuchar esta, se puede decir, corta y breve enseñanza, lo más básico, lo que estamos estudiando. Amén, así es. Aquí estamos con su programa Palabra de Impacto. Ya ha sido unos cuantos meses que hemos grabado, pero es mejor tarde que nunca para seguir este estudio. Vamos a ir, sin gastar más tiempo, al capítulo 18 de Primera de Samuel. Y dice así: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su casa de su padre. Hicieron pacto Jonatán y David porque él amaba como a sí mismo. Y Jonatán quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y le puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Hoy tenemos a la primera parte de este capítulo, donde habla del hijo de Saúl, y dice que estaba muy junto con David, que se ligaron sus almas. Y a veces hay gente que no entiende esto, pero cuando hay un amor entre hermanos o amigos, se puede llegar a nivel que es más fuerte que cualquier otra persona que tenemos en la vida. Y realmente deseaba que había más gente como esta que se pueden juntar así y ponerse de acuerdo y cuidarse unos a los otros mismos. Y a veces es más difícil en este mundo. Pero en esta ocasión sí tuvo suerte David, que el mismo hijo del rey miró qué tanta uh, uh, tenía algo David que se resplandecía Dios en él, y Jonatán tuvo esa inteligencia de entender que este hombre, David, no era cualquier persona, y hizo un amigo íntimo de Dios, de Saúl, Jonatán. ¿Verdad, pastor? Así es, acordémonos que la escritura nos revela en el capítulo 17 que David acaba de hacer una gran hazaña de parte de Dios, venció a Goliat, le quitó la cabeza y Jonatán miró todo esto, cómo Dios se había manifestado a través de David. Y cuando le hablan después que hizo todo esto, Saúl hizo venir, y ahí es cuando toman la conversación a Jonatán y David. Muchos han malinterpretado esta porción del versículo 3 del capítulo 18. Hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y la han malinterpretado como diciendo que, y hasta inclusive los que practican cosas de pecado, se refieren a este versículo como que David y Jonatán pues eran homosexuales. Pero los que no han experimentado el amor que se siente, un amor que no solamente se hizo por la amistad que llegaron a mirar y por los eventos que sucedieron, sino porque hicieron también un pacto con Dios. Sí. Y ese pacto los unió entre sí. Yo recuerdo siempre y cuando se está en lugares solitarios y hay poca comunidad, poca gente, cuando uno tiene a un amigo, esa amistad llega tan profundo que cuando alguien se va o se retira, se siente la soledad, no la soledad en sí de sentirse solo, sino que esa persona amada se va y se siente ese amor que como que se retira. Lo digo por experiencia cuando nosotros éramos niños allá en el rancho donde yo era, donde soy, porque todavía estoy vivo. Venían mis medios tíos y a veces se quedaban en la casa 2 o 3 días, y cuando se iban se sentía como algo que se iba.
Y también a sí mismo, cuando nosotros íbamos para su casa, un amor que Dios da, que solamente el que lo experimenta, pues puede familiarizarse con la forma de que David y Jonatán se unieron en esa gran amistad. Amén. Así es. So, sí, aquí sabemos que hicieron amigos, hicieron un pacto. Y sobre todo esto había un poquito de problemas porque Saúl poco a poco se estaba poniendo celoso de David porque mucha gente le estaba dando uh, alabanza de lo que estaba haciendo y David lo merecía porque él mató a alguien que no nadie, cualquier persona pudo vencer, que era Goliat. Sí, ellos basaron su amistad en Dios y no permitieron que ni sus amistades ni sus familiares intervinieran en esa gran amistad que había surgido entre ellos. Amén, así es. Amén, algunos problemas los unieron más. Y esto Así es. es cuando se refiere a una amistad genuina con Dios. Amén, así es. Amén. Vamos a seguir aquí con el versículo 6. Dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir el rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió sus miles y David sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000 y no falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl lo miró con buenos ojos a David. Vamos a hacer una pausa ahí. Aquí está las fiestas que estaban haciendo por la batalla que se ganó. La gente está dando un poquito de ¿cómo se dice? Le estaban dando un poquito de fama a Saúl, pero a David le dieron 10 más. Y aquí vamos a ver un círculo de acontecimientos que trae Saúl, que se le mete algo de celoso y, y es algo muy, muy peligroso. Hay gente que se enojan y dicen que oh, yo lo merecía, pero a veces no se ponen a pensar que gloria a Dios, que Dios lo reconoció y lo usó para esta ocasión. Y nosotros como creyentes debemos estar con esa mentalidad, que no somos como Saúl, que los ponemos celosos, y cuando se ponen celosos se ponen a pensar cosas fuera de juicio. Sí, en vez de pensar, oh, qué bueno, le están dando reconocimiento de las ganas, no, ya estaba pensando que ya le estaba quitando el reino y él mismo se estaba profetizando lo que iba a venir, apóstol. Sí, así es, fíjense que es impresionante mirar lo que sucede. Primeramente, ya cuando llegaron al pueblo, amén, ya la gente ya sabía lo que había acontecido. Amén. Cuando llegaron a Jerusalén. Sí. Entonces salieron a recibirle con cánticos y tocando todos. Y como dice mi hijo, a Saúl dice que en su cántico dice, Saúl hirió a sus 10,000 y David, no, perdón, Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. Entonces, cuando iban entrando, iban cantando esto a ellos y a Saúl no le gustó la situación porque dijo, oye, pues yo soy el rey, deberían de decirme que yo fui el que maté a los 10,000 y no a los 1,000. Entonces dice, él se puso a pensar, pues ya nomás le falta el reino. Pero él no sabía que estaba profetizando también algo que ya Dios había dicho, que David iba a ser rey sobre Israel. Pero todo esto, fíjese que a Jonatán no le impactó porque Jonatán miró más que Saúl, lo que Dios, porque Jonatán era el príncipe, supuestamente cuando Saúl iba a morir, él iba a quedar como rey, pero sin embargo no le entró el celo como a su padre. Amén. Él simplemente, si miramos el versículo del 3 en adelante, que él se quitó todo lo que él traía y se lo dio a David, le dio sus arcos, su espada y todo lo que traía, todo el armamento de guerra. Entonces, pero cuando oye Saúl el cántico de sus 1,000 y David a sus 10,000, pues se enojó y ahí empezó el enemigo a actuar en su corazón
amén, de querer destruir a David. Por eso el celo y la codicia son instrumentos que el enemigo usa, y si uno le abre la puerta a cualquier cosa, situación que oiga, entonces el enemigo por ese oír y te maquinas en el pensamiento de cosas malas que puedes hacer a otra persona por lo que está diciendo, entonces el enemigo toma ventaja de ahí y te lleva al caos en tu vida espiritual. Amén. Sí, miramos a rey Saúl, que era el escogido de Dios, ¿verdad? Él tenía ya todo, él tenía el reino, pero es muy peligroso el andar de celos, porque se te olvida de todo, las promesas que traes. Y es una característica de un líder que no ha avanzado. Y por esos pensamientos pierde todo. Sí, iba todo muy bien, iba todo muy bien hasta que oyó el cántico. Y dice en el versículo 9, el último versículo que leíste, dice que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. O sea que de ahí para adelante, el pensamiento, de ahí para adelante empezó la forma de cómo acabar con David. Así es. Vamos a ver aquí los acontecimientos que pasan después de esto. Aconteció al otro día que a un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desviaraba en su medio de su casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. David todavía estaba haciendo sus trabajos, tenía que tocar por Saúl, por los mismos demonios que él mismo los invitó, él mismo dice que Dios lo mandó, pero Saúl tampoco no los bloqueó, ¿verdad, pastor? No, la situación es que el asunto es que cuando alguien le da cavidad al enemigo, el enemigo vuelve. Porque cuando David se tocaba para Saúl, el demonio se iba. Pero la continuidad de una persona siguiendo practicando nada más, por los demonios vuelven. El mismo Señor Jesús dijo que cuando un espíritu sale de una persona, amén, dice que después vuelve, dice, anda por lugares desiertos, y cuando dice, bueno, pues ¿qué ando haciendo aquí? Voy a volver a ver cómo está donde salí. Andaba en vacaciones, ahora ya se... Andaba de vacaciones. La situación es que cuando vuelve, y si no está protegida por el Espíritu de Dios, o sea que la persona se someta a Dios y busque a Dios, entonces el enemigo no puede entrar. Pero si no haya nada, pues entra facilito y vuelve a entrar esa persona, y dice, y el estado de esa persona vuelve a ser peor. Y es la situación que le pasó a Saúl aquí. No buscó la solución que estaba en Dios. Se enterró más en sus propios problemas. Y aquí vemos David que una cosa que también que aprendí de David es que él honraba la posición que Dios ha puesto, los reyes o cualquier persona que estaba. Él honraba lo que Dios ha puesto en orden, él no lo tocaba. Aunque esa persona misma la quiso matar y le lanzó una lanza, él no lo fue era un soldado ya, David. Él tenía experiencia y él se podía defender, pero dice que nomás se evadió, y 2 veces, no fue una vez más. 2 veces le intentó de matar, y David no respondió con violencia porque él respetaba la posición que Dios le dio a Saúl. Y vamos a ver este mismo respeto que Dios ha puesto en David. Y vamos a ver qué tan importante es tener nosotros eso también, nosotros, tener esa paciencia, tener ese respeto, porque a veces los queremos adelantar y no sabemos qué cosas quiere Dios enseñarnos, por nomás esperar que Dios es el que quita a la persona del puesto. Así es, porque fíjense que la escritura especifica que en todas las cosas que Saúl lo mandaba a hacer, David lo hacía con prudencia. O sea que Saúl está mirando que David fracasara en algo que él lo mandara a hacer, para poner esa excusa y quizás poderlo deshacer de la vida, o sea, de la presencia de él. Pero David, dice la escritura, que se comportaba, entraba y salía con prudencia y delante de todo el pueblo. No se ocultaba de nada. Amén. Y es por eso que David buscaba la forma hasta que se desesperó, y aquí dice que lo trató de clavar 2 veces con la lanza. Tremendo. Vamos a seguir aquí. El versículo 12 sigue con: mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto
Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo dejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. So, él mismo sabía que este muchacho tiene algo diferente, y no respondía como él pensaba que iba a responder. Y eso era desconocido en esos tiempos, pero esas son características de ser un seguidor de Cristo, de entender cómo Dios es. En este tiempo no era seguidor de Cristo, pero era seguidor de Dios. Uh, y a veces nosotros tenemos que hacer eso. Lo que me gusta de Dios es que hace las cosas muy diferentes de lo que esperamos del mundo. Y el mundo se da cuenta que es algo diferente aquí, y da miedo porque saben que andan mal y están en lo mal. Y cuando no te pueden arrastrar a su nivel, eso también es algo que Dios usa para tener poder y avanzar su propósito en cada uno de nosotros. A veces hay unos que los quieren hacer enojar y pecar, y nosotros tenemos que tener cuidado de ser como David y entrar y salir prudentemente con lo que nos dan de responsabilidad a los líderes, nosotros o familia y todo eso, y andar bien en todo momento, ¿verdad? Sí, acuérdense que aquí estamos leyendo que siempre la palabra dice, porque Jehová estaba con él. Y para que el Dios eterno esté con uno es que debe de andar o estar en esa comunión. Y esa comunión con Dios te hace que tengas gracia con todos los que tú te envuelvas o frecuentes o mires. Vas a caer en gracia por esa comunión que tienes con Dios. Y eso es lo que David tenía. Amén, gloria a Dios. El 17 sigue: entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que sería contra la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mejolitita. Aunque estaba medio loco Saúl en este tiempo, lo quería matar y le estaba dando celos, y David sabía que lo quería matar porque ya le lanzó 2 veces la lanza. Pues quién sabe qué se le metió, pero cumplió con la promesa que le iba a dar su hija, ¿verdad? Por matar Goliat. Y, y David, en vez de recibirlo, él se mantuvo humilde. Pues quién soy yo, no soy nadie para ser tu yerno. Aún así estaba dando la honra a Saúl por ser rey, aunque lo acaba de tratar de matar, y todavía miraba ese nivel de importancia de ser yerno de un rey, ¿verdad, pastor? Puede ser de eso también, o simplemente acordemos que David era inteligente, y más porque Dios estaba con él. Posiblemente David conoció la malicia del rey, porque miramos lo que estaba pensando Saúl. Él no le iba a dar la hija simplemente porque lo quería. O sea, había una traición en darle la hija. Si te doy la hija y lo pongo al mando de todos, de jefes de guerra, y él va a ir a pelear, porque yo no puedo matarlo, sino que el enemigo, los filisteos, que lo maten ellos. Y esa era la forma astuta de Saúl para quitarse el compromiso de que había matado, porque ya David ya estaba siendo muy reconocido por el pueblo de Israel. O sea, ya lo querían demasiado. Entonces, para de una forma unir la situación y que David, si la gente se volteaba contra él y David quedaba como rey, bueno, ya había un parentesco también de familia. Pero David, a través de la sabiduría de Dios, dijo: pues, ¿quién soy yo para que sea yo? O sea, rechazó, en otras palabras,
la oferta del rey. Y dice que después el tiempo pasó y el tiempo de dar a la hija se la dio a otra persona, a Adriel Melolotitita. Y la situación aquí es que de como quiera llegó a otra situación que tenía la otra hija y entonces de ahí David o ella se enamoró de David y ahí sí hubo el matrimonio. Otra cosa ya hablando de que Saúl lo quiso dar como general, eso es lo que hace el celo y el enojo. ¿Sí? Él mismo lo puso a David en una posición para hacerse más famoso y tener más experiencia militar. Y en vez de pensar en eso, él pensaba, oh, me van a matar. Y a veces nosotros nos ponemos a enojarnos y no pensamos bien y hacemos más daños a nosotros mismos por tratar de hacerle daño a otras personas. Ten cuidado con eso, hermanos. Sí, la situación aquí, si Dios te ha prometido algo y te ha dicho una cosa, aunque venga el enemigo como río o con fuego, como sea, Dios va a cumplir primero la promesa que él prometió. Así es. Y David estaba, y lo sabía, entonces él no tenía temor de llevar a cabo lo que estaba haciendo. Amén. Los que tenían temor eran los que no podían hacerle nada. Amén, eso sí. Amén. Entonces, vamos a proseguir en el 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que la sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serías mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí, el rey te ama y todos tus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron esas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decir así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza en los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en las manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David, para ser reino del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los propicios de ellos y les entregó todos al rey, a fin que hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio la hija de Mical por mujer, perdón. Pero Saúl, considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por cual se hizo de mucha estima su nombre. Ahí vemos que Saúl sigue con esa idea, déjame mandarlo para que se mata ahí con los filisteos, y David se hizo de más, le trajo más a propicios de los filisteos. Para quitarle los propicios a una persona tienes que matarlo, no te lo van a dejar hacerlo así, lo quieres, aquí te lo... No, David, David usó el momento para enseñar lo que yo puedo hacer más, por Dios puedo hacer más de eso. Y como le dije, el mismo Saúl le puso una posición a David para que se hizo más exitoso. Así es, matar a todos estos hombres y llevarle los costales ahí de cosas ahí. Sí. Es algo, parece gracioso, pero en aquel tiempo pues era, es como decir, tienes que hacer esto por tener a mi hija o ser mi yerno. Sí. Entonces el rey pues, le propuso, pero con el pensamiento de que no iba a poder cumplir lo que le estaba pidiendo. Y si iba, pues tenía que matarlos y en eso iba a haber una guerra. Y iba posiblemente pensar que lo iban a matar a David. Pero acuérdense que le acabo de decir que Dios estaba con David y Dios cumple su promesa antes de que otra cosa suceda. Y le trajo todo el asunto. A lo mejor, estoy pensando también que a lo mejor fue con el propósito de David a agarrar los 100, pero ya agarrando los 100 tienes que pelear a la otra gente que
quiere defender esa porción, Claro, o tuvo que matar de más. pues So, sí, ese era el nivel de dificultad, como estaba la sí, situación. So, no más vas a entrar y cargar 100 personas, vas a tener que andar cortando y matando más gente que llega de lejos para defender esa posición. So, Saúl tenía un plan que si no tuviera Dios con David, a lo mejor sí se hubiera sido matado, ¿eh? sí. Pero Dios estaba siempre con él. Qué bueno. Y aquí en los últimos versículos del capítulo 18 dice que, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y Ay, que su hija Meca lo amaba, tuvo más temor de ay, David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Fíjese, él queriendo de una forma aparentar una cosa enfrente de David, pero por atrás toda la malicia de su pensamiento, toda la clase de demonio que estaba en contra de David. ay. Pero aquí dice que el 30 y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salía David tenían más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo que cual hizo de mucha estima su nombre. Ay. Entonces, en lugar de que le fuera mal, Dios lo iba exaltando. ¿Y por qué lo iba exaltando a David? Porque David estaba sometido a Dios. Y cuando el enemigo a nosotros, como siervos de Dios, viene o tratan de hacernos caer, si nos mantenemos con Dios, Dios en lugar de dejarnos abajo, nos va a levantarse arriba. Y a Amén, veces la gente no comprende eso. amén. Porque dice, bueno, cómo le hace porque está allá. Pues el Sí, sometimiento a Dios. así es. Le hemos tratado de hacer por todas estas partes y Ujú. yo pensé que ya ni existía y mira dónde está. Amén. Entonces, por el sometimiento a Dios es que David iba avanzando pasos a pasos en contra de demonios, de enemigos y de toda clase de artimaña del diablo. Hermanos, una cosa a lo mejor andan pensando, ¿por qué no andan hablando de Samuel? Es un libro medio. Pero este libro, esta historia de David, es otro ejemplo de tantas cosas que tienen que pasar para que se llegue a hacer la voluntad de Dios. No porque Dios quiere que se sea así, pero es que hay gente que estorba, hay gente que tiene que usar Dios para tener ejemplo. ¿Quién se imaginaría que David era un producto de una señora que no pudo tener hijos y tuvo que orar a Dios amargamente y se lo dejó? Y ya cuando Dios se le aconteció y le dio ese milagro de tener hijo, se lo dio a un sacerdote y ese muchacho fue a crecer y ser parte de un acontecimiento de un pueblo de Israel muy vanidoso que querían un rey y Dios usó ese muchacho o señor en ese tiempo para escoger el rey que querían el pueblo, pero ese rey ya vemos que está loco y se puso celoso y ahora le tocó el papel a David. Son tantos años y tanta gente y tantas cosas dramáticas que tuvieron que pasar para que aprendan el pueblo de Israel y para que se llegue el mejor rey que tuvieron. Y aquí no se para la historia, siguen muchas cosas, pero a veces nosotros nos pensamos, ¿por qué Dios me está haciendo pasar estas cosas? No nos ponemos a pensar qué tanta gente oraban por nosotros, qué tuvo que pasar, qué Dios tuvo que mover para que tuviéramos en este momento para aclamar a Dios o a declarar victoria o someternos a Él o entender que estamos en esta situación porque nosotros mismos nos pusimos en esa situación. Por eso cada día que pasamos tenemos que darle gracias a Dios y buscar su voluntad y pedirle a Dios que entendemos estas cosas. Yo por yo mismo, yo estoy aquí respirando y dando testimonio, hablando de las cosas de Dios, porque mi madre oró por mí cuando estaba enfermo, cuando estaba niño. Y yo sé que aquí no se acaba mi historia y va a seguir muchas cosas más. Y yo soy parte de la historia de otros hermanos, de otros amigos que yo conozco, compañeros de trabajo. Hay muchas cosas que Dios usa para que se haga su plan y sus cosas. Vamos a poner eso en cada uno de nuestras oraciones cada día de entender que Dios es bueno y es omnipotente y hay muchas cosas pasando y nosotros somos un pedacito nomás
Y cuando nos toca entender ese pedacito de esta historia, que lo podemos hacer a lo máximo de lo que Dios quiere, ¿verdad, pastor? Así es, eso es lo importante porque, como dices, esta historia empieza con una mujer que no podía tener hijos y que ese hijo, al ser entregado en el templo, se comenzó a someter a Dios cuando escuchó por primera vez la voz de Dios que le hablaba. Amén. Y lo importante, que estaba tan sometido a Dios que miraba que el asunto eclesiástico del templo, con las personas, como los sacerdotes, como el sacerdote Levín, permitía cosas que no se deberían de hacer. Él nunca se entrepuso en querer decir, bueno, yo soy más santo y te tengo que decir esto, bla, bla. No, simplemente le dijo al sacerdote lo que Dios le había dicho y punto. Él dejó a Dios trabajar. Amén. Y a veces tenemos que ir aprendiendo de las circunstancias bíblicas, de los eventos bíblicos, para nosotros ir creciendo en nuestras vidas espirituales, porque a veces nosotros somos, por las cosas de nuestro ser, somos muy impulsivos de alguna manera u otra. Amén. Y queremos hacer las cosas conforme a nosotros pensamos. Amén. Y no conforme a lo que Dios quiere llevar a cabo. Amén. Gloria Amén. a Dios. Y siempre sabemos que tenemos que esperar el tiempo de Dios, pero a veces no lo entendemos el tiempo de Dios. Amén. Entonces queremos hacer las cosas antes del tiempo de Dios. Y Dios no es así. Dice, no, espérate, todavía no es el tiempo. Amén, y a veces nos desesperamos y cometemos los grandes errores. Y por eso Dios puso estos acontecimientos de la historia de Israel para entender que todo esto se dura años, se dura miles de vidas que se pierden para que se arregle uno, para que se arregle el pueblo y todo eso. No nos desesperamos, hermanos. Esperemos que Dios los revela y que los da paciencia y que los da esa fortitud de seguir adelante, porque a veces se pone difícil y nos queremos adelantar, ¿verdad, pastor? Así es. Ok. Pues sí, pues aquí se acabó el capítulo 18. Vamos a seguir con más capítulos, si Dios quiere, cada mes de perdido. Dependiendo cómo es el tiempo, digo. Amén, así es. Pero manténganos en sus oraciones. Si quieren dar un poquito una ofrendita para avanzar este ministerio y tener un poquito más de equipo para hacer estas cosas a un nivel profesional, ahí está el link de nuestro Cash App y todo eso. Y también a rato vamos a tener un poquito de nuestra música, de nuestro conjunto musical. Así es. Así es. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo. Amén. Y Dios me los bendiga y Dios me los guarde siempre. Sigan orando.